Buen día, mi nombre es Daniel Arturo Vega Castro, pertenezco al grupo de Ingeniería de Sistemas. En Fundamentos de Programación pertenezco al grupo 213-022-73, matriculado en la sede José Acevedo Gómez. Este es mi documento. En este video vamos a hacer la explicación de la fase final. En esta guía donde escogí solucionar el problema número 5. En este problema nos piden un sistema para calcular el promedio de notas de los estudiantes y mostrar un ranking basado en su rendimiento, donde los requisitos son solicitar al usuario el número de estudiantes a registrar. Para cada estudiante ingresar nombre de estudiante, 3 notas de 0 a 100. Calcular el promedio de notas de cada estudiante y asignarlo a su registro. Generar un ranking de los estudiantes en orden descendente según su promedio. Mostrar lista de estudiantes con su promedio en orden descendente, mejor estudiante y el promedio general de los estudiantes. A continuación vemos la tabla de requerimientos, donde hay un total de 6 requerimientos. El primero, solicitar al usuario el número del estudiante a registrar, las entradas, el número entero de estudiante a registrar, resultado, el número de estudiante almacenado en la variable cantidad de estudiantes. En el requerimiento 2, para cada estudiante solicitar su nombre, la entrada, el nombre del estudiante digitado por el usuario y los datos serán almacenados en la lista de estudiantes. En el requerimiento 3, solicitar al usuario 3 notas, las cuales se validan y almacenan para su posterior procesamiento. Las entradas son las notas digitadas por el usuario y guardadas en la lista de notas. Requerimiento 4, donde se calcula el promedio de cada estudiante y se almacena en su registro. La entrada es la lista de notas, se guarda en la lista de estudiantes. En el requerimiento 5, se genera un ranking de los estudiantes basado en su promedio de mayor a menor. La entrada es la lista de estudiantes, la salida la lista ordenada con nombres y promedios en ranking. En el requerimiento 6, se muestra la lista de estudiantes con su promedio, el mejor estudiante y el promedio general. La entrada es la lista ordenada con nombres y promedios en ranking. Y la salida es la impresión en pantalla del ranking, el mejor estudiante del promedio general. Seguimos con el diagrama de flujo, donde nos muestra el inicio, solicitar el número de estudiantes, iniciar la lista de estudiantes, solicitar el nombre del estudiante, iniciar la lista de notas, validar la nota si es válida o no. Si no es válida, vuelve a hacer el proceso. Si sí es válida, se agrega la lista de notas, se calcula el promedio, donde se suman las notas y se vienen 3. Seguimos a almacenar los datos en la lista de estudiantes, nombre y promedio, ordenar el ranking de estudiantes de manera ascendente. Fin. Aquí ya tenemos el código. Entonces, bueno, en el código como se requiere, con las primeras líneas, el nombre del estudiante, mi grupo, el problema. Entonces, aquí en la primera línea nos va a solicitar o le va a solicitar al usuario que ingrese la cantidad de estudiantes que quiere registrar. Entonces, y aquí está la función input para que ingrese el dato y la función int que va a convertir ese dato en números enteros. En la siguiente línea va a crear una lista vacía de estudiantes en la que se va a guardar el promedio y el nombre de los estudiantes para ordenar y analizar posteriormente. En la siguiente línea vamos a usar foreign range
con el cual vamos a crear un bucle, un ciclo que se va a repetir de acuerdo a la cantidad de estudiantes que se quieran registrar. En la siguiente línea se pide que el usuario ingrese el nombre del estudiante. Seguimos con la siguiente línea donde se va a crear una lista vacía que se va a llamar notas, que es donde se van a guardar las notas del estudiante que se está registrando en este momento. Luego seguimos con la siguiente línea donde se va a crear nuevamente otro ciclo, un bucle, donde se va a pedir que el usuario ingrese las 3 notas y se usa la función float que va a convertir ese dato a números decimales. Aquí también sale que se tiene que la nota es de 0 a 100. Luego vamos a usar la función while donde se va a hacer una validación que dice que si la nota o el dato ingresado por el usuario es menor que 0 o mayor que 100, nos va a imprimir un mensaje donde dice nota inválida y nos recuerda que debe estar entre 0 y 100. Nos va a aparecer nuevamente, nos va a aparecer que ingrese nuevamente la nota. Ya si la nota es válida, ya pasamos a la siguiente línea, que es esta, y ahí se va a guardar en la lista de notas. Después de esto seguimos a la siguiente línea donde se va a calcular el promedio, donde hace la sumatoria de las 3 notas y se divide en 3 para el promedio del estudiante. Se va a guardar en la lista de estudiantes una tupla con nombre y promedio. Luego en la siguiente línea se va a ordenar los estudiantes con el promedio del promedio más alto al más bajo. Aquí, para calcular el promedio, entonces aquí hacemos la suma del promedio individual de cada estudiante y lo dividimos en la cantidad de estudiantes para así tener el promedio general. La siguiente línea nos va a imprimir o mostrar el listado ordenado de los estudiantes. En la siguiente línea, for i va a entrar a esa lista que se ordenó y nos va a dar un ranking donde nos va a aparecer el número del estudiante, el nombre y el promedio con 2 decimales. En la siguiente línea de esa lista ordenada va a tomar el primer elemento, que es el estudiante con el mayor promedio, y lo va a mostrar como el mejor estudiante. Y ya por último, en esta línea nos va a mostrar el promedio general del grupo con 2 decimales. Acá en esta parte tenemos la prueba de escritorio, donde se ingresó los 3 estudiantes. Aquí se registra el primero. Acá se pidió registrar 3 estudiantes. El primer estudiante se le dio el nombre de Juan. Se ingresó la nota, la primera nota, 80, 60 la segunda, 40 la tercera. Como los datos fueron válidos, se pidió que ingresara el segundo estudiante. Se ingresó bajo el nombre de José.
Se ingresó primera nota 90, segunda nota 70, tercera nota 70. Como los datos fueron válidos, se pidió el tercer estudiante. Se dio bajo el nombre de Daniel. Si se ingresa la primera nota, se puso una nota de 1000, a lo cual el sistema de una vez arroja que es una nota inválida y que debe estar entre 0 y 100. Ingrese nuevamente la nota 1 del estudiante. Se ingresó como primera nota 100, segunda nota 90, tercera nota 100. Al terminar, el sistema nos arroja el listado de estudiantes del promedio más alto al más bajo, y acá sale el mejor estudiante con el promedio de 96,67 y el promedio general del grupo. Muchas gracias.